Vamos a enseñar hoy. ¿Quieren aprender? Bienvenidos a Iglesia Viva, bienvenidos los que estén por primera vez hoy en Iglesia Viva. No los voy a señalar ni hacer parar ni nada por el estilo, tranquilos, porque lo primero que uno pregunta cuando va por primera vez a una iglesia, pero allá lo exponen a uno, allá me va a tocar pararme, me van a dar todo el mundo la mano, me van a besar. No, tranquilo, usted tranquilo, que usted haga de cuenta que todos somos nuevos, pero si usted está nuevo hoy, quiero decirle algo importante: esta reunión es para usted. Si usted está nuevo hoy, esta reunión se trata de usted. El resto somos extras. ¿Ha visto los programas de Caracol y RCN que piden un mundo de gente para que rellene las escenas? Bueno, el resto somos así. Esta reunión se trata de usted. Entonces, como no sabemos quién está nuevo y quién no, y no queremos exponer a nadie, dígale al lado: esta reunión es para ti. ¿Vale? Bien. Quiero leerte un pasaje de la Escritura que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 22 al 25, una historia maravillosa que se sitúa, solamente para que sepas en qué contexto estamos. Esto sucede en un lugar que se conoce como el aposento alto o el piso de arriba, porque a veces en la Biblia hay unas palabras sofisticadas, el aposento alto. Imagínese que usted fuera a mi casa y yo le dijera: oye, ¿me pasas una cosa que está en el aposento alto? No, pues en el piso de arriba, suena más chévere. Entonces estaban en el piso de arriba, en el segundo piso, los discípulos con Jesús, y Jesús los había citado allí. Esto fue la noche previa a su crucifixión. Y Jesús se encuentra con sus discípulos en este lugar. Si es para mí que estoy predicando. Dice así: los discípulos se miraron unos a otros a su alrededor, preguntándose de quién podría estar hablando. Uno de los discípulos, aquel a quien Jesús amaba profundamente. Diga: aquel a quien Jesús amaba profundamente. Solo vinieron como que 3 personas hoy. Digamos: aquel a quien Jesús amaba profundamente. ¿Por qué me hace repetir? Para que no se duerma, porque está haciendo mucho calor, solamente es por eso. Y dice: estaba reclinado sobre él, su cabeza sobre su hombro. Pedro le hizo señas para que le preguntara a Jesús a quién se refería, así que al ser el más cercano, diga el más cercano, le dijo: Maestro, ¿quién es? Acompáñame a orar. Padre, te damos gracias, Jesús, te damos gracias por lo que has hecho en nuestras vidas, y te pido, Señor, que hoy nos hables. Yo te pido que nos hables al corazón, que tu palabra impacte nuestras vidas y que no salgamos de aquí iguales, Señor. Vinimos por algo, vinimos buscando algo, vinimos buscando una respuesta, vinimos buscando algo a nuestros corazones, y yo te pido que nos hables profundamente en el día de hoy, que nadie de aquí salga igual, y que sea tu palabra, no la de un hombre, la que impacte nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Hemos venido desarrollando, o terminamos más bien el desarrollo de una serie de 8 semanas que se titula 0 kilómetros, o se tituló 0 kilómetros. Esta serie ya terminó, duró 8 semanas, la dimos en el mes de enero y de febrero. Aquí nos gusta enseñar por series, porque yo creo que lo que transforma vidas, y somos una iglesia de transformación, por eso allí dice amar, servir y transformar. Transformar es el fin de lo que hacemos, es el objetivo de lo que hacemos, es vidas cambiadas, vidas transformadas. Y yo soy un convencido de que la transformación sucede solamente mediante procesos de interiorización, procesos de inmersión profunda. Tú no eres transformado por sucesos. Una charla, una conferencia una vez en la vida te emociona, te motiva, pero a los 2 días se te olvidó de qué te hablaron. Pero cuando tú tienes un proceso sistemático en el que te expones de manera recurrente a verdades espirituales o a verdades o a principios de vida, eso tiene la capacidad de transformar vidas. Y por eso a mí me gusta enseñar por series. Y hemos terminado una serie que se llama 0 kilómetros, que se fundamentó en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. ¿Recuerdas los que estuvieron aquí? Y Pablo le escribió a Éfeso o a la iglesia o a las iglesias de Asia Menor, y les escribió un tratado teológico pero sumamente práctico, sobre el cual desarrollamos esta serie que titulamos Año Nuevo o Vida Nueva, entendiendo que no es porque un año cambie que yo cambio, sino es porque hay algo que Dios ha hecho en mí que me da el poder para cambiar y vivir una vida distinta, y que no es el 1 de enero que yo debo hacerme una serie de resoluciones o una cantidad de resoluciones de este año sí voy a hacer tal cosa o voy a hacer tal otra, y que no debemos esperar hasta el 1 de enero o el 31 de diciembre de 2018 para hacernos esas resoluciones, sino que si Dios ha puesto lo que ha puesto en nosotros, tenemos la capacidad de cambiar en cualquier momento y en cualquier situación de nuestras vidas. Y terminando esa serie que estábamos desarrollando, nos dimos cuenta de que aunque el libro de los Efesios terminaba allí, la historia no terminaba allí. De hecho, después de que Pablo murió, y ahorita te voy a hablar un poco acerca del contexto de esto, cuando Pablo murió, quien quedó a cargo como apóstol de la iglesia de Asia Menor, de las iglesias de Asia Menor, y no solamente como apóstol de la iglesia de Asia Menor, sino de las iglesias que fueron quedando, porque tú sabes que el apóstol Juan fue el apóstol que más tiempo vivió.
cuando todos murieron, Juan iba quedando y él iba quedando a cargo de las diferentes iglesias, y Juan quedó a cargo de la iglesia de Éfeso y de las iglesias de Asia Menor y les escribe unas cartas maravillosas, las cuales le dan contenido a nuestra serie o a la serie que queremos empezar hoy y durante las próximas quizás 8 a 10 semanas. Vamos a estar hablando de una serie que hemos titulado Soy amigo de Dios. Dile al lado, soy amigo de Dios. Pero como si fueras, porque sí, porque eso es como cuando tú ves a alguien famoso en la calle y tú dices, yo soy amigo de ese man, ¿no? Eso sí lo dices como sacando pecho, ¿no? Es que yo soy amigo de Juan Pablo Montoya, o yo soy amigo de el pibe Valderrama, o yo soy amigo del que sea, ¿no? Pues soy amigo de Dios, soy amigo de Dios. Tú puedes ser amigo de Dios. Tú y yo podemos ser amigos de Dios, y de eso trata esta serie, y nos vamos a fundamentar no solamente en las cartas, sino en la vida del apóstol Juan. Vamos a estudiar la vida del apóstol Juan, vamos a estudiar lo que Juan le escribió a las iglesias, y con esa información vamos a poder llevar un recorrido maravilloso que en 8 semanas o 10 semanas yo espero que tú seas el mejor amigo de Dios, porque hoy yo soy el mejor amigo de Dios. Estoy dispuesto a compartir a Dios contigo. Te voy a enseñar un poquito de eso, porque yo soy el mejor amigo de Dios, yo soy el mejor amigo de Dios. Entonces, para eso tenemos que hablar primero, y esta enseñanza del día de hoy va a tener 2 fases. Te voy a llevar todo el comienzo con una introducción, donde los que no les gusta la información histórica, los que no les gusta el tema contextual, el tema social, el tema político, lo que estaba sucediendo en esa época, téngame un poquito de paciencia, tengo que hacerlo para poner el fundamento de lo que va a suceder durante las próximas semanas, y al final te voy a dejar con algo sumamente práctico que nos va a introducir a nuestra serie. Pero a los que sí les gusta mucho, y creo que son la mayoría de ustedes, conocer un poco del tema, del trasfondo histórico de lo que estaba sucediendo en el tiempo en el que se escribieron estas cartas, voy a hablarte un poco de eso, y empecemos hablando de quién es Juan. ¿Quién es Juan? Pregúntale al de al lado, ¿quién es Juan? Yo te voy a dar algunas características que encontré como las más relevantes y las más importantes acerca de la vida de Juan, y esto lo hice estudiando durante varias semanas para poder entregarte esta información. Te pido que la valores y que le saques mucho provecho para tu vida. Juan el apóstol fue el escritor del Evangelio de Juan, de primera, segunda y tercera de Juan, y del libro del Apocalipsis. Eso lo constituye en el tercer escritor más importante en términos de la cantidad de palabras escritas del Nuevo Testamento, superado solamente por Pablo, que sabemos que escribió el 48% del Nuevo Testamento. Pablo es fuera de serie, y por Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que si bien son solo 2 libros, el libro de los Hechos es un tratado denso e importante, y una de las columnas vertebrales de nuestra fe y de nosotros como iglesia. Y luego aparece Juan, que escribió también una muy buena parte del Nuevo Testamento con estos 4 libros que tenemos hoy en nuestras manos y que van a darle contenido a nuestra serie durante las próximas semanas. También Juan es el mismo que vimos en Juan capítulo 13, ese Juan del que estaba hablando al comienzo, que estaba recostado en el hombro, en el pecho de Jesús. Pero ¿sabes qué estaba pasando allí en ese momento? En ese momento Jesús, en lo que conocemos como la última cena, en este aposento alto, una noche antes de morir, le dice a sus discípulos: muchachos, llevo 3 años y medio caminando con ustedes, han visto todo lo que yo he hecho, han visto el poder a través de mí, han visto a Dios a través mío, me han visto resucitar muertos, sanar enfermos. Es tiempo que me vaya, pero quiero decirles que va a ser a través de uno de ustedes que me va a traicionar. Y ellos empezaron a mirar así. ¿Seré yo? Yo creo que eres tú, Janet. No, yo creo que va a ser Camilo. Va a ser Mau. No, va a ser Alex. Sin duda va a ser Alex. Y empezaron a tener esta conversación entre ellos, a mirarse unos a otros. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a traicionar a Jesús? Pero mientras todos los discípulos, los 11, estaban asustados, temerosos, mirándose unos a otros, inquietos, inseguros, ¿seré yo? ¿Seré que voy a ser yo? Él dijo: alguno que está acá, yo estoy aquí, ¿será que voy a ser yo? Había uno que ni se inmutó. Y ese uno escribió estos libros, y no solamente eso, sino que se refería a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba profundamente. ¿Y cómo estaba él? Recostado sobre el pecho de Jesús. Ese es Juan del que vamos a hablar, el discípulo que estaba seguro del amor de Jesús. Yo he dicho que yo no creo que Jesús amara más a Juan que a Pedro. Yo no creo que Jesús amara más a Juan que a Pablo. Yo no creo que Jesús ame más a Juan que a ti. Lo que yo creo es que Juan estaba más seguro del amor de Dios que cualquier otro.
Por eso él decía, es el discípulo al que Jesús amaba. ¿Sabes que no se trata de si Dios te ama o no, porque Dios te ama? Se trata de si tú has recibido y has reconocido el amor que Dios tiene para tu vida, y eso hace toda la diferencia entre una persona que vive un estilo de vida X o un estilo de vida Y. Conocer el amor de Dios. Dios es un Dios de amor. ¿Quién más es Juan? Es uno de los 3 que estuvo en el monte de la transfiguración. ¿Conoces esa historia? Marcos capítulo 9 nos relata acerca de la situación en la que Jesús subió al monte con 3 de sus discípulos. Está en los 3 evangelios sinópticos, y por alguna razón se llevó solo 3. Había una rosca de Jesús, pero él coge 3. Coge a Pedro, coge a Juan y coge a Jacobo, y les dice: señores, nos vamos para el Viva Camp. Viva Camp con Jesús. Sí, este era el Viva Camp con Jesús por ahí en el año 30 después de Cristo. Y suben al monte, un monte que se le conoce como el monte de transfiguración. ¿Sabes qué pasó en ese monte? En ese monte, cuando ellos subieron, apareció Elías, apareció Moisés, y cuando aparece Moisés y aparece Elías, Pedro dice: ya está, o sea, ya, me puedo morir. ¿Has visto que uno hace cosas como ya, me puedo morir? O sea, ves que el Barcelona ganó la Champions, ya me puedo morir, dice. Sí, por semejante cosa tan... Bueno, no, hablamos de fútbol otro día. Aquí no se habla ni de fútbol ni de política, porque eso es para problemas, ¿no? Pero es que hay gente que sí tiene unos gustos futbolísticos complicados. Dice que discípula. No, mejor dicho, enfóquese, pastor, diga. Sí, traicionero. Uno de ustedes me va a traicionar y mi hijo ahora es del Barça. No, hermano. Sí. ¿Ah? Diga, enfóquese, pues. Eso. Y entonces Pedro dice: ya, listo, Jesús, hagamos 3 tabernáculos. Dice 3 enramadas, hagamos 3 tabernáculos aquí y quedémonos aquí el resto de nuestras vidas. ¿Ya para qué más? O sea, ya está aquí Elías, el profeta más importante del Antiguo Testamento. Ya está Moisés, la figura más importante del judaísmo. Y está Jesús, nuestro maestro. Y pues están estos otros 2, decía Pedro. Qué mamera, Juan y Jacobo. Pero no importa, hagamos 3 enramaditas, Jesús, y quedémonos aquí. Y en ese momento Pedro recibió una cachetada del cielo, porque Pedro siempre era imprudente. Y aparece y se abren las nubes y sale una voz del cielo que dice: Pedro, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia, a él. La misma voz que apareció en Lucas capítulo 4 cuando Jesús fue bautizado, se abrió el cielo y habló: este es mi hijo amado. No es Moisés, no es Elías, es el nuevo pacto. Ellos representan el viejo pacto, es este. Ellos vinieron aquí a dar crédito de que se trata de él, y su rostro se transfiguró. Por eso se llama el monte de la transfiguración. En el monte no pasó nada. Lo que pasó fue en el rostro de Jesús. A veces la gente piensa que el que se transfiguró fue el monte. No, el que se transfiguró fue Jesús. El monte de la transfiguración de Jesús sería mejor la forma como entenderíamos ese pasaje. El rostro de Jesús se transfiguró. ¿Y sabes qué pasó? Ellos vieron la gloria de Dios como ningún otro ser humano en la historia de la humanidad lo ha visto. Porque ¿sabes quién había visto un poquito de la gloria de Dios? Moisés. ¿Te acuerdas que pasaba y él decía: déjame ver tu gloria, Señor? Porque esa era la relación que tenían Moisés y Dios. Caminaban juntos, eran amigos. Y como ellos eran amigos, él le dijo: déjame ver tu gloria, Señor, déjame ver, como un niño chiquito. Y Dios le dijo: bueno, está bien, hagamos una cosa. No hay hombre que haya visto mi gloria y esté vivo, todos han muerto. Pero yo voy a pasar por el frente tuyo, y cuando yo pase y solamente quede mi espalda, tú me vas a poder mirar, y ahí te asomas y me miras. Y Moisés solo pudo ver la gloria de Dios de espalda, y su rostro resplandecía como una luciérnaga. Y él bajaba y resplandecía, y la gente lo miraba y era como un semidios, porque es el que habló con Dios. Nadie más podía hablar con Dios. Y de repente estos manes ven la gloria de Dios en el rostro de Jesús. O sea, vieron a Dios. Porque ¿sabes qué dice Apocalipsis 21 y 22? Si lo has leído, dice que cuando el cielo se establezca en esta tierra, porque el cielo se va a establecer en esta tierra. No es que yo voy a ir al cielo cuando me muera. No, tú no vas a ir a ningún cielo. El cielo va a venir a nosotros y se va a establecer en esta tierra. Eso dice Apocalipsis 21 y 22. ¿Escrito por quién? Por Juan, gracias. Dice que en ese tiempo, cuando el cielo se establezca en esta tierra, no va a haber sol, no va a haber luna, sino que la gloria del Cordero, la gloria de Cristo, va a alumbrarlo todo. Eso fue un poquito de lo que ellos vieron allá en el monte de la transfiguración. Pues por eso estos manes dijeron: ya está, déjanos aquí. Ha sido un campamento, un retiro, un encuentro, y el día domingo ya para regresar, y tú dices: mañana tengo que trabajar. ¿Te ha pasado? Tengo que ir al trabajo mañana. O si fue sola la mujer al encuentro, voy a llegar y me voy a encontrar con ese man otra vez, qué pereza, otra vez la cantaleta, otra vez tal cosa. Bueno, la vida real, pues ellos no querían bajar. A veces los juzgamos y decimos: uy, tan egoístas. Pues yo también me hubiera querido quedar ahí. Y eso fue lo que pasó así. Ese es Juan, el que estuvo allí en el monte de la transfiguración. También era parte del círculo más cercano de Jesús, la rosca. Dígale al de al lado:
Dígale, Dios tiene rosca. Y yo soy parte de ella. Dios tiene rosca. Jesús tuvo una rosca. Jesús escogió de las multitudes, escogió a 120, escogió a 72, escogió a 12 y de los 12 escogió a 4. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, los vas a ver juntos siempre en los relatos del Nuevo Testamento, en los Evangelios. Pedro, hermanos, 2 de ellos hermanos, 2 de ellos hermanos. Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, siempre estaban juntos. Y yo creo que Andrés tenía diarrea el día de la transfiguración. Sí, porque no subió. No hay otra explicación para que no haya subido. Eso está para los que comen de más la noche anterior a la iglesia, por ejemplo. No fui porque me sentía mal de malas. Ese día transfiguró el Señor, el pastor transfiguró y usted se lo perdió. Sí, no, es como el que no vino a Greg Miller y le contaron. Pues ahí está en YouTube, pero no es lo mismo. Yo le cuento de la transfiguración, pero otra cosa es ver la transfiguración. Pero sí, ¿quién le manda a comer de más y a que le dé diarrea, hermano? Usted la noche anterior al servicio, cuídese. La noche anterior al campamento, cuídese. La noche anterior al evento, cuídese, porque uno no puede poner en juego ese asunto. Yo creo que Andrés se comió algo de más y estaba de diarrea y Jesús le dijo, bueno, vámonos muchachos. Y los otros dijeron, uy, aprovechemos que el man está detrás del árbol y camine, porque esos sí eran bien egoístas y bien envidiosos y bien pensando en ellos, porque así eran los discípulos. ¿O usted cree que porque andaban con Jesús eran como semidioses? No, eran terriblemente humanos, completamente humanos. Jesús los estaba regañando permanentemente por su humanidad y por su carnalidad y por su egoísmo. ¿Sabe qué estaban hablando ellos cuando bajaron del monte de la transfiguración? O sea, vieron a Dios. Qué experiencia tan espiritual. ¿No te ha pasado que como que vienes a la iglesia y en la tarde te peleas con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos que no vinieron a la iglesia y le dices, ¿para qué va a la iglesia? Nunca, a nadie le ha pasado eso. ¿Y qué es lo que le enseñan en esa iglesia? Porque se supone que vienes de una experiencia espiritual y acabas de reflejar ¿qué? Tu carne. Y estos manes acaban de bajar del techo, de la cúspide, de la experiencia espiritual más grande que jamás alguien ha tenido, y empiezan a hablar, ¿quién va a ser el mayor? Cuando este man se muera, ¿quién va a ser el mayor? Sí, eso estaban hablando. Porque Jesús les dijo, muchachos, no le digan a nadie y les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya tal cosa, empieza a contarles de su muerte. Y ellos empiezan a decir, ay, se va a morir Jesús. Dice, ¿y quién va a quedar a cargo? Yo creo que va a ser yo estaba más cerca de eso. Yo creo que Juan le decía, yo estaba más cerca, no, cuando transfiguró a mí la luz me tocó y mira, yo quedé aquí como con una mancha, soy yo soy más cerca, yo estoy más cerca que él. Y empezaban a pelear acerca de estas cosas, porque así somos los seres humanos. Y cuando Andrés se quedó, porque tenía diarrea, eso no está en la Biblia, no, eso me lo imagino yo, pero algo le pasó a Andrés. ¿Por qué no lo llevó? No sé, porque todo el tiempo estaban los 4 y de repente solamente se fueron los 3 para allá. Y Juan estaba dentro de esta rosca y estaba en el monte de la transfiguración. Adicional a eso, Juan fue compañero de Pedro en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos. Tú lo puedes leer. En otras palabras, ellos dos fundaron la iglesia. Es quien se refiere en tercera persona a sí mismo como el discípulo a quien Jesús amaba. Se le conoce como el apóstol del amor, pero también se le puede conocer como el apóstol de la verdad, y esto es muy importante y ahorita voy a hablar más adelante acerca de esto. Adicionalmente a eso, tanto la historia como la Biblia nos demuestran que Juan fue fundamental en el inicio de la iglesia primitiva y para que tú y yo estemos hoy acá. Fue el único en estar a los pies de Jesús durante su crucifixión, el único de los 12 discípulos. Todos los discípulos, cuando Jesús dijo, uno me va a traicionar y yo voy a ser crucificado, le dijeron, yo no soy, y yo voy contigo hasta la muerte. Todos dijeron eso. Y el único que verdaderamente estuvo con Jesús hasta la muerte, porque estuvo ahí a los pies de Jesús, fue Juan. Y eso me hace pensar en lo siguiente: fue el único que no fue martirizado. Qué curioso que el único discípulo que no murió una muerte violenta y martirizado fue el que estuvo viendo la muerte violenta y martirizada del maestro. Es como si fuera una recompensa. Es como si Jesús hubiera dicho, mira, por estar aquí tú no vas a tener que vivir esta muerte violenta. De hecho, se lo dijo a Pedro. Le dijo, y si yo quiero que este no muera, ¿qué? Tuvieron una conversación en la que Jesús le dijo eso a Pedro. Además de eso, fue encargado por Jesús para cuidar a su madre. Pregunta, ¿tú le recomendarías a tu mamá a cualquier persona antes de morir? O sea, si tú estás en tu lecho de muerte, tú buscas la persona más confiable para decirle, mira, encárgate de mis hijos. Pero Jesús no tenía hijos. O encárgate de mi esposa, pero Jesús no tenía esposa. ¿Qué era lo más importante para Jesús? Su madre. Y la madre estaba allí. Y él dice, he aquí, madre, tu hijo. He aquí, hijo, tu madre. En otras palabras, Juan también tenía esposa. ¿Sabías que Juan tenía esposa? ¿Por qué sé yo que Juan tenía esposa? Porque Jesús no le hubiera confiado su mamá a un hombre soltero, porque la tradición judía no lo hubiera tolerado, ni lo hubiera aceptado, ni lo hubiera visto bien así.
Él cogió un hombre de familia, un hombre de hogar, y a este hombre le confió a su madre. Pues fue el hombre que estuvo con la madre de Jesús hasta la muerte de María. Escribió más sobre el amor que cualquier otro autor del Nuevo Testamento, y también escribió más sobre la verdad que cualquier autor del Nuevo Testamento. Además de eso, de todos los autores del Nuevo Testamento, Juan es un autor de blancos y negros, de absolutos. ¿Sabes cómo me gustan a mí las personas? O blancas o negras. O sea, no me refiero al color de piel, ¿no? Sí, porque aquí hay mucho carmelito, como que no se define. No me refiero a eso. Sí. O sea, tú estás como para allá y yo estoy para acá, men. Todo lo que está en el medio es como que no se define, o sea, defínete. Yo decía cuando chiquito que yo quería ser negro, como Michael Jordan. Por ahí está mi negro, ¿sí o no? Lo dije en una predica hace un tiempo. Y yo era frustrado, yo me miraba al espejo y yo, ¿por qué no soy negro? Porque los negros están mejor para jugar baloncesto y los negros son más grandes, y yo me frustraba. Pero hay gente que no se define. Hay gente que es como ese término medio. ¿Conoces? ¿Conoces personas así? Como que tú no sabes qué son. Tú no sabes si van para allá o van para acá. Juan no era así. Juan era el apóstol de los absolutos. Era el apóstol claro. Con Juan tú sabías a qué te atenías. Y a mí me gusta la gente así. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Que te definas. Entonces tú encuentras en los escritos de Juan lo siguiente. Por ejemplo, vas a ver contrastes entre la luz y las tinieblas, vas a ver contrastes entre la vida y la muerte, vas a ver contrastes entre el reino de Dios y el reino del diablo, los hijos de Dios y los hijos de Satanás, el juicio de los justos o el juicio de los malvados, la resurrección de la vida o la resurrección de condenación, recibir a Jesús o rechazar a Jesús, dar fruto o ser infructuoso, ser obediente o ser desobediente, amar u odiar, y podría continuar. Y tú vas a ver que Juan es absoluto. O amas a Dios o lo odias, o dices la verdad o eres mentiroso. Imagínate tú ir a hacerte una prueba de embarazo. Tú no puedes hacer prueba de embarazo. Tú ir a hacer una prueba de embarazo, pues porque no está todavía con el correspondiente, pero tú sí, y Jorgito decirte, ¿qué pasó, Angie? Pues estoy medio embarazada. ¿Y ese asunto cómo es? ¿O estás embarazada? ¿O crees en Dios? ¿O amas? ¿O estás en la luz? Eso es lo que decía Juan. No hay puntos medios. El evangelio de Juan, la predicación de Juan no daba lugar a las escalas de grises. Te estoy hablando de quién era Juan. Y por último, aunque era el apóstol del amor, porque quizás escribió de amor más que cualquier otro, también era el amor de la verdad. Y no solamente eso, sino que llamó a la iglesia a caminar en la obediencia. ¿Sabes que a veces creemos que una iglesia de amor es una iglesia que no le dice a la gente nada? No te metas con las personas. ¿Tienes que cambiar algo? No importa, Dios te ama, quédate así, tranquila. No, es que a veces el amor es decir las cosas. Por eso la Biblia dice que Dios al hijo que ama disciplina, porque la disciplina es amor. Si yo no amara a mis hijos, no los disciplinaría porque no me importaría lo que pase con sus vidas, pero porque los amo, los disciplino. A mis discípulos, porque los amo, los disciplino. A las personas que amo, las disciplino. Y yo me dejo disciplinar por el amor de Dios y por el amor de las personas que caminan cerca de mí. Ese es Juan. Ese es Juan el que va a ilustrar las próximas semanas de nuestra serie. Ahora déjame hablarte no solamente del autor, sino déjame hablarte de la audiencia y del contexto. Este es un mapa de Asia Menor o de realidades de todo el Mediterráneo. Yo te he contado que en los tiempos de Jesús, en el primer siglo, el mundo conocido, porque este era el mundo conocido, realmente más de esto no había en esa época. Este era el mundo conocido, aquí sucedía todo lo que tenía que suceder. El mundo conocido estaba dominado por estos personajes, los romanos. Y se estableció lo que se conoce como el Imperio Romano o el dominio de los romanos, donde militarmente, por medio de legiones, ellos empezaron a tomar el control militar de cada una de estas provincias, desde Jerusalén o Palestina, Siria, hasta Asia Menor, pasando por Europa Oriental y por supuesto Italia, y después fueron un poco más hacia arriba, aunque arriba ya estaban los germanos, que estaban también militarmente muy fuertes y con quienes tuvieron muchos conflictos. Pero esto es algo de historia que tú lo puedes leer, pero esto es lo que estaba pasando en ese tiempo, y el mundo era dominado militarmente por los romanos. Y en ese tiempo, desde Jerusalén, nace nuestro mensaje de la fe, y gracias al apóstol Pablo en gran medida el evangelio se extendió por todo el mundo conocido en esa época, y él se estableció por aquí. 3 años en la ciudad de Éfeso,
el apóstol Pablo, que está por aquí. Esto es Turquía moderna hoy en día. Por aquí está Estambul, aquí está Éfeso, aquí está Esmirna, y aquí está la isla de Patmos, que es la isla desde donde se escribió el Apocalipsis. Y desde ahí se centra todo lo que vamos a leer durante las próximas semanas, porque así como Pablo, que estuvo mucho tiempo en Éfeso, Juan pasó la mayor parte de su vida, especialmente después de la muerte de María, en la ciudad de Éfeso, pastoreando las iglesias de Asia Menor, porque ese era un sitio estratégicamente ubicado. Entonces, ¿a quién le escribió? Él le escribió a las iglesias de Asia Menor. Pero tú tienes que entender algo ahorita, porque esto es demasiado importante. Las cartas de Juan estaban dirigidas a una iglesia que estaba en un punto de transición, porque cuando Pablo escribió a las iglesias, cuando Pedro escribió a las iglesias, la mayor parte de su mensaje iba a cristianos que ellos mismos habían evangelizado, o algunos de ellos que habían conocido a Jesús o a Juan el Bautista. ¿Te acuerdas que yo te conté que cuando Pablo llegó a la ciudad de Éfeso, habló con unos discípulos que habían sido discípulos de Juan? Y que ahí empezó la iglesia con 12 personas. Pero cuando Juan escribe, ya no es esa misma iglesia. Esta es una iglesia madura, porque Juan escribe más o menos en el año 85 después de Cristo, el anciano Juan. En el año 85, cuando Juan escribió estas cartas, el único apóstol que quedaba con vida era él. El único de los discípulos de Jesús que caminó con Jesús, que quedaba con vida, que permanecía con vida, era él. Y yo pienso que lo que había venido pasando es que le decían: Juan, murió Jacobo, Juan, murió Andrés, Juan, murió Mateo, Juan, murió Judas, Juan, murió Bartolomé, Juan, murió Santiago, Juan, murió Pedro, Juan, murió Pablo. Y el man decía: me quedé solo, me empecé a quedar solo, se fueron todos. Pero yo decía esta mañana que yo creo que Juan hizo como haría, por ejemplo, un hermano que se queda a cargo de sus sobrinos cuando su hermano muere. ¿Has visto esas historias? Murió el hermano y pues el hermano más cercano dice: yo me quedo con los hijos, yo los cuido. ¿Por qué no? Si los amo, si son los hijos de mi hermano. ¿Y qué hizo Juan? Yo me voy a quedar a cargo de estas iglesias. Los hijos de Pablo, los hijos de Pedro, los hijos de Andrés, yo voy a empezar a cuidarlos, yo los voy a abrazar, yo los voy a tomar como mis propios hijos. Pero muchos de ellos también fueron muriendo. Y esta iglesia, la iglesia a la que le escribe Juan, es una iglesia que tiene muchos ancianos, pero también mucha gente nueva. Y esa gente nueva tiene una característica que no tenía la iglesia antes. Como tú y como yo, es una iglesia que no conoció a Jesús. Dile al lado: no conoció a Jesús. Esto es demasiado importante, porque mucha de la iglesia primitiva conoció a Jesús y muchos lo vieron resucitado, porque dice que él se le presentó a más de 500 a la vez. Y no solo eso, sino que muchos de ellos estaban ¿en dónde? En el día de Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo. Pero mucho tiempo después era porque les contaban de un Jesús que vivió y que murió y que resucitó. Como a ti te contaron de un Jesús que vivió, que murió y que resucitó, a mí me contaron de un Jesús que vivió, que murió y que resucitó. Y ese es el contexto de las cartas de Juan. Él le está escribiendo a gente que no tuvo la oportunidad de conocer a Jesús y que creía en cualquier cosa que le dijeran. Y esto empezaba como a volverse una fábula, a volverse un mito, a volverse una leyenda. Y muchos de ellos empezaron a decir: no, eso no era tan cierto, eso del Jesús hecho hombre, eso es una leyenda. Sí creemos en él, pero esto es una leyenda, esto es una historia más. Entonces ahí aparece en escena Juan y escribe estas cartas con 3 énfasis que te los voy a dar rápidamente, y los énfasis son los siguientes. Es balance, son 3 balances que vamos a encontrar a lo largo y ancho de todos los escritos de Juan. El primero de ellos es un balance entre amor y verdad. ¿Sabías que balance no es equilibrio como nosotros lo creemos? ¿Has visto que cuando nos dicen equilibrio, nosotros inmediatamente nos imaginamos una balanza con la misma cantidad en cada lado y perfectamente balanceada? Pero a veces el balance no es así como nosotros lo entendemos en nuestra mente. A veces el balance es un equilibrio distinto que genera una armonía. Por ejemplo, en los evangelios y en las cartas de Juan, tú encuentras la palabra amor 85 veces o más. Pero la palabra verdad la encuentras 40 veces. Aún así, hay un perfecto balance entre amor y verdad. ¿Pero qué me está diciendo que es el balance correcto del evangelio? El doble de amor por 1 de verdad. Y la iglesia lo ha hecho al revés siempre. La verdad, 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 condenando el pecado, señalando, diciendo: tienes que hacer así, tienes que cambiar, tienes que corregir. Y el amor: no, si Dios te ama. Pero sabes que la gente afuera lo que necesita es amor. El mundo afuera lo que necesita es amor. El mundo no necesita verdad. Las bibliotecas están llenas de información.
Las calles están llenas de información, la televisión está llena de información, YouTube está llena de información, pero la gente no necesita información. La gente necesita conocer el amor de un Dios real. Y eso fue lo que Juan enseñó. Juan dijo, hay un balance entre amor y verdad, donde por cada dosis de amor, de verdad, debes dar el doble de amor. Por cada dosis de verdad debes dar el doble de amor. Adicional a eso, él nos habla de ambición y humildad. Y sabes que esto es bien importante porque yo conozco gente cero ambiciosa y conozco gente demasiado ambiciosa. Y yo creo que no se trata de ser muy ambicioso o no ser ambicioso, se trata de ser bien ambicioso, pero con la dosis correcta de humildad. Porque el que es ambicioso y no es humilde, ¿qué hace? Atropella, pasa por encima de los demás. Una persona ambiciosa que no tiene humildad es una persona que estará dispuesta a hacer lo que tenga que hacer por conquistar sus metas. Pero una persona que es ambiciosa y que es humilde, cuando encuentre personas en su camino, no las va a ver como un obstáculo, sino se va a ver a sí mismo como una catapulta también para ayudar a otros a conquistar sus metas y sus desafíos. Y eso lo vamos a ver en la vida de Juan. Y por último, vemos en la vida de Juan y en las cartas de Juan un balance entre sufrimiento y gloria. Y esto es bien importante y te reitero, esto es solamente introductorio porque todo esto vamos a desarrollar en las próximas 10 semanas. Pero esto es bien importante porque vivimos en un mundo, especialmente hoy, las generaciones actuales, que quiere la gloria sin el sufrimiento. Vivimos en un mundo que quiere la recompensa sin pagar el precio. Vivimos en un mundo que quiere el salario fácil, la plata fácil, el dinero fácil, quiere lograr fácil, no tengo que pagar el precio. Y así no funciona. En la vida, las grandes cosas en la vida cuestan. Las grandes cosas en la vida tienen un precio que se debe pagar. Y Juan fue un ejemplo de eso. Fue un hombre bien sacrificado, pero fue un hombre que vio la gloria como ninguno de nosotros la ha visto. ¿Por qué dice usted, pastor, que él vio la gloria como ninguno de ellos la ha visto? Bueno, primero porque vio a Jesús. Pero también los otros discípulos lo vieron y mucha gente más lo vio, sí. Pero él estuvo en el máximo sufrimiento de Jesús, que fue en la cruz del Calvario. Y estuvo en la máxima gloria de Jesús. ¿Sabes cuál es la máxima gloria de Jesús? Lee el libro del Apocalipsis. Fue llevado al cielo y Jesús mismo le dictó el libro. Él vio a Jesús como ninguno de nosotros lo ha visto. Él estuvo con el Cristo resucitado antes de morir. Nadie más ha tenido esa experiencia salvo otro hombre que lo encuentras en el libro de Corintios, que es el apóstol Pablo, que dice que él fue tomado por el Espíritu y llevado al tercer cielo. Pero aún Pablo dice, yo no sé si fue en carne o si fue en sueños. Fue tal la experiencia que vivió Pablo que él dice, yo no sé cómo fue. Pero Juan dice, yo fui tomado por el Espíritu y me llevó al cielo y vi a Jesús y vi los ángeles que lo adoraban y vi la gente postrada y tuvo unas visiones del final de los tiempos que lo más parecido al cielo que nosotros tenemos hoy en día para poderlo estudiar y discernir es el libro del Apocalipsis, porque este hombre lo vio. Pero un hombre que llegó a la gloria después de mucho sufrimiento y de pagar muchos precios para eso. Así que para terminar, déjame leerte ahora sí de la carta de Primera de Juan. Y no estoy empezando a predicar, hoy solamente es introductorio, te voy a leer solamente un fragmento de Primera de Juan. Y yo le contaba a la iglesia esta mañana que cuando yo leo la Biblia, yo la leo como esas cartillas o esas carpetas que le vendían a uno cuando uno iba al colegio. Y había unas carpetas que tenían unos hologramas en tercera dimensión. ¿A alguien le tocaron esas carpetas? ¿Solo a mí? Si le tocaron, levante su mano, no me haga sentir tan solo. ¿Solamente tan poquitos? Bueno, yo tenía esos hologramas que tú tenías que coger la carpeta y te decía, mire fijamente, y uno era así en clase. Y el amigo le decía, ya lo vi, es un futbolista. Y era un hijo de madre porque eso era por ahí un chulo. Y uno tratando de ver un futbolista. Pero hasta que de repente, después de mucho hacer así, como que te salía en tercera dimensión el holograma. ¿Cierto que sí? Y uno decía, y lo vi, y uno se movía y lo podía ver. Yo así leo la Biblia. Cuando yo leo la Biblia, yo me puedo demorar 1 hora y media leyendo este pedazo. Y yo empiezo a mirarlo. Y oro. Y lo veo al revés. Y voy y lo leo en inglés. Y voy al diccionario léxico en el griego. Yo no sé griego, pero miro el griego y miro las palabras. O si tengo que ir al hebreo, voy al hebreo en el caso del Antiguo Testamento. Y si tengo que ir a un diccionario de una concordancia bíblica, o si tengo que ir a un comentario bíblico, por ejemplo, me gusta mucho el de Matthew Henry, te lo recomiendo muchísimo. Y de repente, ¡pum!, me sale en tercera dimensión. Digo, gracias, Señor. Y eso es lo que es una revelación. Y así tú tienes que leer la Escritura. Esto no se trata de comerse la Biblia y decir, la leí, chuleado. ¿Has visto esos planes de lectura de Biblia en un año? Yo no los desestimulo porque la mayoría de los cristianos no han leído la Biblia
de tapa a tapa y deberíamos todos los que nos llamamos cristianos leerla, pero así no se lee la Biblia se estudia. La Biblia tú te metes en ella y le dices: Espíritu Santo, tú que fuiste el autor y que estás aquí disponible, cuéntame, ¿qué hay acá? ¿Qué me llevo de esto para mi vida? Y yo te voy a dejar con un pedacito que me dio esta semana para empezar esta serie, y está acá, aquí en lo que sigue, solamente 2 versículos más. Dice: desde el primer día, primera de Juan capítulo 1 versículos 1 al 2, desde el primer día, desde el origen, desde el comienzo. Lo que está diciendo Juan es desde el principio. Este es el anciano Juan. Piensa que el hombre que está hablando es un anciano. El hombre que está escribiendo, que ni siquiera está escribiendo, sino que le está dictando a un escriba, porque él ya está tan viejo que no puede escribir, probablemente tiene cataratas en sus ojos y no puede ver, probablemente le tiemblan sus manos, y él tiene a alguien que está escribiendo por él. Y él dice: yo tengo que recordarle a estos pelados, porque acuérdate que la iglesia eran pelados, jóvenes que se acababan de convertir, que se están metiendo en filosofías y en doctrinas raras, que están aceptando una cantidad de cosas que son mentiras y que no son reales. Yo tengo que decirles lo que yo vi. Y entonces él vuelve al principio. El anciano Juan dice: desde el primer día estábamos allí, desde el primer momento estábamos allí, desde el principio estábamos allí recibiéndolo todo. Lo escuchamos con nuestros propios oídos, lo vimos con nuestros propios ojos y lo verificamos con nuestras propias manos. O sea, Juan está diciendo: al principio yo estaba allí. Porque acuérdate que este fue el único hombre que quedaba con vida, que había caminado con Jesús, que había comido con Jesús, que había dormido con Jesús, que había olido el aliento de Jesús. Si tú tuvieras la oportunidad de acercarte a este anciano Juan, tú no le dirías: cuéntame, ¿cómo era? ¿Tenía barba? ¿No tenía? ¿Cómo eran sus ojos? ¿Eran verdes? ¿Eran negros? ¿Tenía las pestañas largas? ¿Tenía el pelo largo? ¿Era calvo? ¿Era alto? ¿Era bajito? Cuando te recostaste en su pecho, ¿cómo era su pecho? ¿Cómo era su regazo? ¿No le hubieras preguntado eso? Yo le hubiera dicho: cuéntame, Juan, ¿cómo era? Hay una fascinación en el ser humano hoy en día por conocer cómo era Jesús. ¿Has visto el sudario de Turín? Algunos lo han visto. El sudario con el que taparon el cuerpo de Jesús cuando resucitó, que por la luz de la resurrección dejó una marca en negativo sobre el sudario, y a partir de eso en tercera dimensión, con programas de última tecnología, han recreado lo que podría ser el rostro de Jesús y genera una fascinación. ¿Es bíblico? No tengo ni idea. Si es bíblico, es real, no tengo ni idea, pero a mí ver eso me fascina, porque yo digo: Señor, ¿será que tú eras así? Yo me quiero parecer a Jesús hasta en eso. Me voy a poner peluquín y me voy a poner una... Si me pongo peluquín, ya sabe que es por parecerme a Jesús, no es vanidad. No me voy a poner peluquín. Pero a mí me emociona eso. Y si tú hubieras conocido a Jesús, Janet, yo te diría: cuéntame, pero cuéntame más historias de Jesús. Cuéntame más, como los niños chiquitos que se van a dormir y dicen: papá, cuéntame la historia, la que me cuentas todas las noches, no importa, cuéntamela, yo la quiero escuchar otra vez. Y el anciano Juan dice: tanta gente se me acerca y me pregunta cómo era, qué pasó con él, cómo era su barba, cómo era su voz. Tú lo pudiste tocar, tú lo pudiste ver, tú lo pudiste escuchar. Sabes, quiero decirte algo: mi vida hoy, y lo que yo te quiero transmitir en estas 8 semanas y en estas 10 semanas, no es el conocimiento de Jesús, no es el entendimiento de unas palabras de Jesús, no es el entendimiento de lo que sucedía en un momento de la historia. Es decirte: yo lo he tocado, yo lo he visto, yo lo he escuchado, tú también lo puedes escuchar. Yo soy su amigo, tú puedes ser su amigo. Porque eso es lo que está diciendo Juan. Está diciendo: lo verificamos con nuestras manos. La palabra de vida, Jesús, apareció justo frente a nuestros ojos, lo vimos suceder, y ahora se los estamos contando de una manera más sobria de lo que realmente, de forma impresionante, experimentamos. Él está diciendo: miren, yo lo estoy escribiendo, pero créanme que esto no es nada al lado de lo que realmente pasó. Así, la infinita vida de Dios mismo tomó forma ante nosotros. Imagínate el Dios infinito hacerse finito. Imagínate el Dios perfecto hacerse imperfecto. Imagínate el Dios eterno restringirse a la temporalidad de un cuerpo que está en decadencia y en proceso de muerte. Eso fue lo que hizo Jesús por nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús por ti y por mí. Y Él lo vio. La pregunta que uno se podría hacer es: ¿para qué? También dice Juan 1, capítulo 1, versículo 14, dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como... ¿Quién? ¿Dónde vio la gloria Juan? En el monte de la transfiguración, por ejemplo. Él pudo ver la gloria de Cristo.
en la resurrección porque vio al Cristo resucitado, lleno de gracia y de verdad, lleno de amor y de verdad. La pregunta que yo te haría en esta mañana es: ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué crees tú, Alex, que vino Jesús? ¿Para qué crees, Camilo, que vino Jesús? Camila, ¿tú qué crees que es la vida cristiana? Janet, ¿de qué se trata la vida cristiana? Porque Juan está diciendo: yo lo vi, yo lo toqué, yo lo escuché, yo comí con él, yo vi su gloria, yo lo vi resucitar, lo vi morir. El único discípulo que lo vio morir, que lo vio exhalar su último aliento de vida cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y entregó su espíritu. En ese momento, ahí estaba Juan. Vio su muerte, vio su resurrección, lo vio ascender al cielo, y luego más adelante lo vio en el cielo, en las visiones que tuvo del Apocalipsis. Y Juan está diciendo: yo lo vi, yo lo toqué, yo lo sentí. ¿Para qué, Juan? ¿Para qué nos estás contando eso? ¿Para qué lo pudimos ver? ¿Para qué vino Jesús? ¿Para qué tomarse esa molestia? ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? ¿Cuál es la razón por la que Jesús vino a esta tierra? ¿En qué se resume la vida cristiana? Y nos sigue diciendo Juan, unos versículos más adelante: lo vimos, vuelve a repetir, lo vimos, lo escuchamos, y ahora lo estamos contando para que puedan experimentarlo. Ok, la razón. Acuérdate que cuando tú ves un para en la Biblia, tú pares. Cuando tú ves un paras. Y dice: para, la razón por la que vino Jesús, la razón por la que lo vimos, la razón por la que lo tocamos, la razón por la que lo escuchamos, es para que ustedes también puedan experimentarlo como nosotros. Esta experiencia de comunión con el Padre y su Hijo, Jesucristo, nuestra motivación para escribir. O sea, aquí Él está diciendo: la razón por la que yo estoy escribiendo, aunque estoy viejo y anciano, aunque tengo años ya, aunque no puedo ver, aunque me tocó conseguir un escriba para mandarte este mensaje, es la siguiente: es que tú puedas disfrutar de esto también. Juan está diciendo: yo lo toqué, yo lo escuché, yo lo vi. Tú también puedes hacerlo. Tú también puedes escucharlo, tú también puedes verlo y tú también puedes tocarlo. Tú puedes tener esa relación con Dios, tú puedes tener esa relación con Jesús como la que Juan tuvo con Jesús. Esa es la relación que yo tengo hoy con Jesús. Esa es la relación que yo quiero que tú tengas con Jesús. Yo no quiero una iglesia que dependa de mi palabra. Yo no quiero una iglesia que dependa de mi revelación. Yo no quiero decirte: mira, aquí está el holograma. Yo quiero que tú vengas y me digas a mí: pastor, mire lo que vi, tuve esta revelación, y que yo diga: wow, tú sí definitivamente tienes una relación con Jesús tremenda. Lo viste también, hablaste con Él también, lo sentiste también, porque Jesús está vivo. Es que Él ha resucitado. No se trata de un Dios muerto, se trata de un Dios que está vivo y que está disponible para nosotros el día de hoy. Y termina con esto Juan. Dice lo siguiente, dice: no solamente mi motivación es que ustedes también puedan experimentar esto, sino que además su gozo duplique mi gozo. ¿Sabes que tu gozo duplica mi gozo? ¿Sabes que cuando yo te veo a ti gozosa, yo me lleno de doble gozo? Cuando yo te veo a ti triste, a mí me da tristeza, pero porque el amor de Cristo es ese. El amor de Dios es un amor que no es egoísta. Es que cuando yo te veo a ti desarrollarte como mujer, desarrollarte como mamá, desarrollarte como esposa, desarrollarte como discípula, desarrollarte como hija de Dios, mi gozo es pleno. Entonces Juan estaba diciendo: yo quiero verlos a ustedes tener una relación viva con Dios. Yo quiero verlos a ustedes tocarlo, sentirlo, hablar con Él. Y cuando ustedes lleguen a ese nivel, mi gozo va a ser más grande que cualquier gozo, va a ser duplicado. ¿Y qué quiere decir ese gozo duplicado? Yo le decía: Señor, ¿de qué estás hablando? Háblame de ese gozo. Y me llevó a Juan capítulo 15, versículo 11, donde Jesús le dice, estas son palabras de Jesús escritas por Juan, quien estaba allí. Dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo, dice Jesús, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y yo le decía: Jesús, ¿cuál es tu gozo? Dime cuál es tu gozo. ¿Qué te hace feliz? Porque sabes que nos han enseñado que Dios es un Dios malo, que Dios es un Dios malvado, que Dios tiene el ceño fruncido y que está bravo delante de un trono blanco con un cetro de ira.
y de fuego con el que va a castigar a la humanidad, y si te portas mal te voy a mandar condenación, y si estás enferma fue porque hiciste algo mal, y si te echaron del trabajo fue porque de pronto hiciste algo mal, y si hay alguien enfermo en tu familia es porque de pronto te has equivocado. Eso es lo que nos han enseñado, cuando el Dios que yo veo en la Biblia es un Dios totalmente diferente. Es un Dios que dice: mi gozo no es que te portes bien, mi gozo no es que ayudes a los demás, o sí, pero de una manera diferente, con amor. Mi gozo no es que hagas buenas obras, mi gozo no es que te vistas de X manera, ni que dejes de hacer tales cosas. Mi gozo, dice Jesús, y continúa diciendo en Juan 15:12, dice: este es mi mandamiento. O sea, él dice que mi gozo se ha cumplido, y continúa diciendo: este es mi mandamiento. O sea, si hay algo que te mando, no es a que te portes bien, que te comportes de cierta manera, que no te pongas aretes, que no te tatúes, que no hagas tal cosa, porque esa es la ley. Ese es el viejo pacto. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento, habla de un Dios de amor, donde dice que se amen unos a otros como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por ¿quién? Aparece una palabra que Jesús no había usado. Es la primera vez que vemos esta palabra en el Nuevo Testamento refiriéndose a los hombres, sus amigos. Que alguien ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Jesús, Dios, te está diciendo: tú eres mi amigo. A mí me da risa porque yo crecí en un evangelio, ya te voy a dejar ir, pero yo crecí en un evangelio donde, ¿sabes qué nos decían a nosotros los pastores que hemos tenido? Yo soy su pastor, no su amigo. Y alguna vez te lo dije a ti porque eso fue lo que aprendí. Eso fue lo que me enseñaron, ¿verdad? Eso fue lo que nos enseñaron. Tú no puedes, a ti te lo dije alguna vez, tú no puedes ser mi amiga, porque eso era lo que a mí me habían enseñado. No te confundas, tú no puedes ser mi amiga, Janet, tú no puedes ser mi amiga, Angie. Pero cuando más hemos crecido es cuando somos amigos. Cuando más yo he amado a esta mujer como la amo, y ella me ama como me ama y ama a mi familia, es cuando nos hemos ido a tomar un buen vino con un buen arroz con camarones a la mesa, con un buen café, y hablar 2-3 horas porque somos amigos. Y ella recibe más de mí en esa mesa que aquí. Ella viene aquí porque me respeta, porque somos amigos, porque podemos caminar como amigos. Y eso fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo: yo ya no los voy a llamar siervos, yo ya no los voy a llamar esclavos, yo los voy a llamar amigos. Esto es muy profundo, iglesia. Jesús dijo: es que ustedes son mis amigos, es que yo vine a esta tierra para ser sus amigos. ¿Hasta dónde vas tú por un amigo? Jesús vino hasta esta tierra. Lo infinito se hizo finito, lo eterno se hizo temporal, lo perfecto se hizo imperfecto por ser amigo. Y nosotros los cristianos: si no cambias, no puedes venir a nuestra comunidad. No, yo quiero ser tu amigo. Por eso Pablo dijo: yo a los griegos me hice griego, a los judíos me hice judíos, a los raperos me hice rapero, a los tatuados me hice tatuado, ¿sí o no, Yayo? Así es, por amor. Ay, pero compromete el evangelio. No, nadie está hablando de comprometer el evangelio. Es que el evangelio se trata de amor. Lo comprometes cuando no amas, ahí estás comprometiendo el evangelio. Y termina diciendo: yo no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Yo quiero invitarte a que durante las próximas 8 semanas me regales tus oídos. Regálame tus oídos. Regálame 1 hora y media de tu tiempo durante las próximas 8 o 9 semanas. Y yo te aseguro que si tú pones de tu parte y yo pongo de la mía y el Espíritu Santo nos ayuda, tú en 10 semanas vas a decir: Jesús es mi mejor amigo.